Comunidad de Analíticos presenta En Conciencia, un viaje a tu interior. ¿Hace cuánto no estás contigo mismo? Enciende tu bitácora desde este momento en Conciencia con Sandra Valencia. Bienvenidos. Y qué gusto saludarlos por acá. Hoy vamos a tener una invitada, Ana Sofía Giraldo. Ella es sexóloga. Vamos a tocar un tema que ustedes nos han solicitado mucho, que rompe definitivamente paradigmas y que tiene que ver con esa sexualidad femenina que muchas veces es relegada por allá en los temas o porque la consideran tabú, pero que si lo miramos desde las culturas ancestrales, definitivamente tiene linajes, tiene poder, tiene herencias. Eso es lo que nos va a ayudar a entender hoy Ana Sofía Giraldo. Y me parece oportuno, Ana Sofía, y qué rico que estás con nosotros en Canal G24 en nuestro segundo programa que se llama En Conciencia, porque la anterior serie hablábamos de epigenética, de esas memorias heredadas, de esos linajes que a veces se generan, pero cómo sí podemos cambiar de pronto esas herencias que no son tan buenas, que son difíciles. Así que yo creo que hoy nos vas a llevar en un recorrido por ese mundo tan fascinante de la sexualidad femenina, del poder en sí mismo que tiene. Muchos dicen que la sexualidad femenina tiene alma. Gracias por estar aquí en Canal G24, bienvenidísima y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Ana Sofía Giraldo, sexóloga. Hola Sandra y a todos los que nos ven, muchas gracias por la invitación, me encanta poder estar aquí. Para mí de verdad es todo un placer hablar de sexualidad. Trabajo en todo este tema desde el 2009, entonces llevo muchos años dándole y siempre es como algo que me parece maravilloso porque impactar más vidas y lograr hacer estos cambios profundos que nuestro sistema requiere, sobre todo en cuanto a la sexualidad, que deje de ser tabú y que se pueda vivir tranquilamente, es algo que me pone muy feliz. O sea, que gracias por el espacio. No, felices nosotros. Bueno, Ana Sofía es una sexóloga muy reconocida, nacional, internacionalmente, trabaja muy de la mano con especialistas españoles y me gustaría que nos contaras, Ana Sofía, ¿cómo llega ese momento en el que Ana Sofía Giraldo dice, yo voy a dedicarme profesionalmente a la sexología, voy a estudiar la materia, voy a empezar a tratar de incluso cambiar vidas y ayudar en personas que viven algunos traumas también? Mira, Sandra, todo comienza, yo creo que por mi propia historia, o sea, como para muchas personas verme ahora es como, no, pues, o sea, esta siempre lo tuvo resuelto todo y es súper clara en todo, pero una de las primeras cosas que yo como sexóloga le digo a la gente es, la idea es que tú encuentres tu propio camino de plenitud sexual. Ese es el objetivo de un sexólogo, que las personas puedan estar plenas sexualmente hablando de acuerdo a lo que para cada uno es. Ese es el objetivo. Entonces yo creo que soy mujer de una cultura machista, estoy en un colegio católico donde solo eran monjas y mujeres, hay un montón de cosas y cuando entré a la universidad decía, pero pues, ¿quién es este hombre y quién es este otro hombre y esto qué pasa aquí? Y yo creo que, yo creo que eso me llevó a mí a preguntarme, bueno, o sea, ¿cuándo voy a aprender a ser pareja en caso de querer ser pareja? ¿Cuándo voy a aprender a tener una relación íntima con alguien? ¿En qué segmento de la vida es que se enseña eso? Y por ahí arrancó todo. O sea, por ahí arrancó todo y yo creo que ha sido un proceso súper bonito. Yo generalmente me enfoco mucho más en la parte de educación sexual, me enfoco más en los talleres, las conferencias, pues como en educación y reeducación. Eso es lo que más me apasiona a mí. Entonces, así llegué a eso por mi propia historia. ¿Y qué te puedo decir, Sandra? Que todas esas creencias limitantes, todas esas herencias de los linajes, todas esas cosas definitivamente sí se pueden cambiar. Solamente que, como tu programa lo dice, hay que tener primero conciencia. Es cierto, y además que digamos que los hombres tienen tal vez el tema sexual mucho más definido, más tranquilo. Yo creo que los hombres tienen sus propias cárceles. Aquí hay un tema importante
y es que culturalmente ellos cargan o sea, tienen sus propias, o sea, como sus propios limitantes, sí, creencias limitantes que los hacen muy vulnerables en la sexualidad también, pero de otra manera diferente. ¿Qué tipo de cárceles, por ejemplo? Mira, pensaba en lo siguiente, cuando uno tiene una niña, mujer, para la gente es como, pucha, te va a tocar súper duro cuando crezca, uy, qué miedo, es mejor ser papá o mamá de un hombre. Como las mujeres tenemos limitado toda nuestra conexión con nuestro propio placer y nuestra propia sexualidad, si vos te pones a pensar, un hombre, o sea, le cuesta mucho decir realmente qué pasa por su corazón y cómo, o sea, cómo todos estos sentimientos se tienen que esconder para parecer como que siempre todo está perfecto y él todo lo puede. Y eso sexualmente para muchos hombres genera una carga muy pesada de cargar, pues valga la redundancia. Para Sí. las mujeres, en esta energía, lo que hablábamos, eso es como una energía donde vos sos capaz de crear, donde vos confías en vos, donde vos sos capaz de generar proyectos, donde vos sos capaz de realmente no solo parir un hijo o quedar, o sea, pues reproductivamente hablando, también en toda la parte de concepción de nuevos proyectos y programas, también esa energía femenina es súper importante. Y mira que para las mujeres, en cuanto a su sexualidad, una de las, como de las premisas que más se presenta es precisamente esta castración en cuanto a la conexión con el placer, que yo creo que es algo que hay que trabajarle. Gracias a la vida, cada vez se ven más mujeres que dicen como alzan la mano y dicen, oigan, o sea, yo me estoy dando cuenta que, por ejemplo, tienen un novio, les va mal, terminan, tienen otro novio, les va mal, terminan, tienen otro novio, les va mal, terminan, y después dicen como, no creo que son ellos, creo que soy yo. Y eso es algo muy bonito, ese despertar. Entonces, toda esta conciencia de quién soy yo, de dónde vengo, lo que vos decías, el linaje es súper importante, o sea, cómo son mis ancestros, cómo son mis cuidadores primarios en esta vida, o sea, quiénes son mi papá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi perro, mi gato, de acuerdo a la configuración que haya sido ese cuidador primario. Entonces, esos cuidadores primarios, por ejemplo, para nosotros son como el primer reflejo de quiénes somos. Yo creo que en toda esta historia, definitivamente la conciencia, vuelvo y digo, juega un papel predominante en no solo en quién soy yo, sino hacia dónde quiero ir y qué quiero construir. Y ahí desmontar todas las ideas, porque de verdad que a nosotros nos limitan mucho y es algo muy pesado para muchas mujeres. Es como una tarea, un llamado importante, sobre todo, por ejemplo, con respecto al placer, o sea, la parte de tener orgasmos, de lograr tener un orgasmo, de lograr tener esa conexión con el placer, es toda una odisea. Ese placer o ese poder de creación en la sexualidad femenina, y cuando hablo de creación, pues tú lo mencionabas también, proyectos, esa energía que es tan importante porque esto es una conexión de cuerpo, mente, espíritu. A veces se ve truncada, también es desde la mente, o sea, lo primero que tendría que preparar más que el cuerpo es la mente. Sí, porque la mente es el órgano sexual más poderoso, solo que, o sea, presta atención a lo siguiente, cuando a vos te educan, o sea, a vos te educan como con un sofisma que te dictamina que toda tu energía sexual simplemente debe fluir, pero jamás, jamás te dicen, por ejemplo, cómo mantener esa conexión, cómo sostener esa conexión, cómo encontrar o ser capaz genuinamente de alzar la voz y decir, pero o sea, este personaje soy yo y a mí me gusta así, 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 sino que siempre nos educan para servir a alguien más, para darle placer a alguien más, para que alguien más gestione nuestro placer. Y yo creo que eso es algo muy complicado porque
porque muchas mujeres, si sus parejas heterosexuales, en el caso de ser heterosexuales, no tienen la suficiente condescendencia y amor para lograr que ellas florezcan, pues se quedan sin florecer. Y tenemos personas de 40, 50, 60 años diciendo, en mi vida he tenido un orgasmo. Entonces, yo creo que el orgasmo es como una conexión divina, no es el propósito, ojo, no es el propósito de una vivencia erótica plena, no, pero definitivamente, porque el propósito, aquí lo voy a decir, el propósito de una sexualidad plena es aprender a vivir y a conectar con las sensaciones que todo mi cuerpo me da con mis 5 sentidos. Entonces, realmente, aunque vuelvo y digo, el objetivo es ser capaz de recorrer este camino de una manera chévere, satisfactoria, donde yo aprenda cosas de mí que a veces nos da mucho miedo la exploración. También el orgasmo me ayuda a conectar con ese placer y eso es una cosa pues que no puede negar nadie, pero hay gente que solo tiene orgasmos cuando está con su pareja de cierta manera, hay gente que solo tiene orgasmos por estimulación propia, hay gente que ni siquiera tiene orgasmos ni por una ni por la dos, y hay gente que tiene orgasmos pero se critica por la manera de tener sus orgasmos porque no le parece que es la vía correcta y debería ser es de esta otra manera. Entonces se dan látigos, se sienten tristes porque no lo tienen y finalmente sí los tienen, pero no en el encuadre en el que ellos creen que debería ser. Entonces aquí hay muchas cosas. Y tocaste un tema que yo creo que es muy profundo, que vale la pena traerlo y es lograr ser capaces de tener esa conexión con los 5 sentidos. Sí. Y si aquí te pregunto como sexóloga, digamos, profesional, porque me imagino que atiendes muchas consultas, ¿en qué porcentaje podemos medir esos pacientes que, digamos, tienen una conexión sexual, un encuentro sexual, pero no son capaces de estar en sus 5 sentidos? O sea, están de pronto en ese momento pensando en otras cosas, pendientes de lo que tienen por hacer después del encuentro. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué tanta frecuencia? ¿Sí? Son muchos. Claro, pues que yo tengo que decir aquí algo, yo solo recibo las personas que son conscientes de que tienen una dificultad, entonces también tengo un sesgo ahí porque yo no recibo a aquella persona que diga, uy, no, estoy súper bien, o sea, yo generalmente recibo personas que dicen, o sea, Houston, we got a problem, entonces no podría decirte como, o sea, desde mi perspectiva, yo siento que hay muchas personas que se distraen fácilmente y no se conectan con lo que están haciendo. Y yo podría decir que en lo que yo veo, muchas de esas personas tienen esa, o sea, les pasa eso por múltiples situaciones. Una es que llevamos una vida supremamente acelerada, o sea, supremamente acelerada, donde queremos hacer 7,000 millones de cosas y no nos damos tiempo como para frenar. O sea, para frenar, para estar, para vivir, para respirar, para hacer, sino que siempre estamos pensando en un montón de productividad, ¿cierto? Entonces, creo que esa definitivamente es una, o sea, el ritmo de vida súper convulsionado. Otra es que no sé cómo conectarme con ese placer, con lo que hablábamos ahora, o sea, y aquí quiero abrir un paréntesis porque, ojo, si yo llevo mucho tiempo en mi vida y yo no sé cómo conectar con el placer, pues, hombre, pues claramente tengo que aprender. Pero si yo digo, uy, no, estoy súper vieja y no he conectado con mi placer, este es el fin de mi carrera, adiós mundo cruel, o sea, no, esa no es la idea. La idea es, como yo siempre le digo a la gente, la idea es poder tener la vida y verla con ojos exploradores, que me permitan a mí aprender todos los días, porque todos los días aprendemos de nosotros mismos. Entonces no se trata de tener la vida resuelta, se trata de, yo no lo sé, ven, aprendamos. Entonces lo que hablábamos de los 5 sentidos, ¿cuál es mi sentido más erótico? ¿Cuáles son los estímulos que me gustan? Hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Bueno, y de pronto ya mirándolo desde la psicología, que también conecta mucho con tu profesión de sexóloga, pues sabemos, hoy estamos hablando propiamente de sexualidad femenina, luego vamos a hablar de sexualidad también masculina. Tú lo mencionabas, en parejas heterosexuales también los hombres tienen ciertas cárceles, pero de pronto a las mujeres les da
pena, o cómo decirlo para que me entiendan también en español, les da apuro, vergüenza, como que se sonrojan y no son capaces de comunicarle a su pareja pues, lo que me hace bien, lo que me hace feliz, en fin. Y en realidad los hombres, ¿cómo lo asumen? ¿Son abiertos? ¿Les gusta cuando su pareja o una mujer les dice, mira, a mí me gusta de esta u otra forma? Mira, yo creo que sí, que cada vez hay más hombres como dispuestos a escucharlo. Claramente puede haber hombres que estén precisamente en su propia cárcel y en su propia cárcel ellos tengan que ser los machos alfa y tengan que sabérselas todas. Y entonces que una mujer llegue y les dice, mira, a mi cuerpo le gusta esto, 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 les parece súper chocante. Además de eso, porque la mayoría de veces que las mujeres dicen, a mí me gusta esto, 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 no tiene nada que ver con la persona. Entonces es un golpe al ego supremamente fuerte, porque es como así. O sea, si mi es el centro del universo, ¿cómo me vas a venir a vos a decir ahora que lo que más te gusta es que cocinemos desnudos el uno y el otro y que nos miremos a los ojos y que conversemos tomándonos un vino? O sea, ¿qué es eso? Eso no es sexualidad, porque se cree que la sexualidad es solo física, no es emocional, no se tiene como la connotación emocional. Entonces yo creo que hay hombres que responden muy bien porque finalmente es liberarlos de un peso, porque si yo le digo, supongamos, yo le digo a mi pareja, oye, a mí me gusta esto, hazme así, esto me encanta, esto no me gusta, esto sí, esto no, pues es liberarlo de un peso de tener que estar adivinando como si fuera un brujo con bola de cristal. Es lo que yo le digo a veces a las mujeres, oigan, ustedes no las contratan en un trabajo y no les dan inducción y les dicen, ¿qué pues empiece a rendir que es que la contraté por su hoja de vida? No, a todo el mundo le dan inducción. Entonces, por ejemplo, las mujeres a veces pretendemos que ellos tienen que adivinar todo lo que pasa por nuestras cabezas y ellos no, el curso de adivino no lo han hecho. Sin embargo, su cárcel cultural es, tú tienes que adivinarlo porque tú eres el macho alfa, pero todas las adivinaciones van encaminadas a que funcione y sea la única herramienta de placer supremo, lo cual, femeninamente hablando, pues puede ser muy satisfactorio para muchas mujeres, pero para muchas otras es simplemente parte del programa, pero su gran placer está en otras múltiples variables que no tienen que ver con el pene. Esta pregunta que te voy a hacer es súper profunda porque tiene que ver con la sociedad que estamos viviendo, donde vemos unas mujeres empoderadas, donde vemos unas mujeres que cada vez pues, son más frecuentemente altas ejecutivas, jefes, gerentes, presidentes de empresa. Y entonces de pronto hay un mito, quisiera que de pronto me ampliaras en el contexto, y es que al parecer hay hombres que creen que cuando la mujer tiene un carácter pues fuerte, consideran que entonces también le va a gustar un encuentro sexual fuerte o un encuentro íntimo fuerte, y no necesariamente es así. ¿Esto qué tan frecuente es en la terapia? No, yo creo que hay mujeres que tienen son muy dominantes en su vida real, en su vida diaria, pero eso no necesariamente se refleja en la sexualidad. Lo mismo pasa con hombres. Hay hombres que son altos ejecutivos, súper, pues, llenos de decisiones, que tienen muchos empleados a cargo y en la cama son los más sumisos del mundo. Entonces yo creo que esto es como una cosa que hay que tomar con pinzas porque no siempre pasa. No, hay que evaluar caso por caso, pero no siempre el que es dominante afuera es dominante adentro. Exacto, ese era el mito que quería tocar, que muchas veces se cree una cosa u otra, pero en realidad pues son mitos. Otro mito, porque estamos hablando de mitos y verdades y con relación a la sexualidad femenina. Los hombres llegan por sexo y terminan enamorados, y las mujeres empiezan enamoradas y luego les gusta mucho ese sexo con ese hombre. ¿Esto hace parte de un mito muy general o es verdad? ¿Puede llegar a ser verdad? Es una premisa cultural bien marcada. Sí, porque esto puede hacer que cualquier mujer dice, ay, no, sí, entonces... No funciona en todo, porque tampoco podemos decir que todo funciona en todos, pero
o sea, como si yo pudiera decir una regla muy general de nuestra cultura latina, incluyendo todos los países de habla hispana, hispanohablantes. Te digo que sí, a las mujeres nos entrenan para primero amar, después vincularnos y por último tener sexo, o sea, el coito. Y a los hombres les enseñan primero a tener coito, después vincularse y el amor de último. Entonces ahí hay como un choque a veces bien grande. Tú no me muestras amor, tú no me muestras intimidad, pues entonces yo no te doy nada. Y el otro dice, tú no me das nada en la cama, ya no me quieres, ya no me amas, entonces esto se terminó. Yo creo que perspectivas diferentes de lo que es ser amado, diría yo más bien, porque finalmente las mujeres tienen eso muy intrínseco, muy, muy guardado, y si tú ves cuando una mujer le habla a una niña, no te puedes tener relaciones sexuales con alguien que tú no ames, el amor, para las mujeres el discurso está muy plagado de amor, mientras que los hombres no tienen esa premisa. O sea, a un hombre no le dicen, no te acuestes con una mujer si no la amas, cero, cero, cero. Entonces ellos no tienen esa premisa. Entonces yo más que comunicación diría que es lograr entender un poco cuáles son las motivaciones del otro. O sea, un buen amante finalmente es una persona que sabe lo que quiere, que es capaz de expresarlo y que es empático con las necesidades del otro. Yo siempre lo digo, son 3 elementos que tienen 2 que ver conmigo y 1 contigo, y hay que aprender a balancear todas las pelotas en el aire. ¿Quiénes son más felices sexualmente, hombres o mujeres? ¿Cómo lo ves tú como sexóloga? Juepucha, qué pregunta tan difícil. O sea, yo creo que podríamos decir como por inercia que tal vez los hombres. Sin embargo, yo siento y veo las mujeres cuando están absolutamente empoderadas de lo que quieren. Juepucha, son una bomba atómica. O sea, es una cosa, o sea, se la gozan hasta la médula, sin tener que estar como esquematizadas en que sus genitales son su única fuente de placer. Es decir, son mucho más diversas, que gozan increíblemente. O, por ejemplo, también me ha tocado personas con diversidad funcional en la movilidad, parapléjicos, y tienen orgasmos por estimulación de la barbilla, de los lóbulos de las orejas. O sea, como que lo que tienen y donde sienten es 1000 veces más potencializado que nosotros, que supuestamente estamos enteros y con los 5 sentidos. Entonces ahí ya, pues depende mucho, pero yo diría que depende de los personajes, pero mujeres empoderadas son como wow, o sea, son candela pura. Pues les cuento que Ana Sofía Giraldo va a estar precisamente en una conferencia para las personas que deseen ir, que deseen estar con ella. Ana Sofía se mueve mucho en el campo de la pedagogía, de la educación, es sexóloga desde hace ya más de 12 años, trabaja con especialistas muy buenos desde España. Y Ana Sofía, ¿esta conferencia cuándo va a ser? A ver, les voy a contar. Esta conferencia es con una persona que es una autora, ella es una periodista sexual y ha escrito novelas eróticas, se llama Noemí Casquet. Del 4 de agosto, jueves 4 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio de la Enseñanza en Medellín. También vamos a vender entradas virtuales. Entonces, esta conferencia va a ser sobre cómo cambiar la vida con los orgasmos. La va a dar Noemí, vuelvo y digo, yo voy a estar acompañándola, pero vamos a hablar de esto, de cómo trabajar toda la sexualidad sagrada, cómo revisar toda la parte de los orgasmos, cómo conectar con el placer, cómo estar ahí, cómo hacer conciencia, todo desde un punto de vista muy educativo. Y yo creo que para crecer y para mí, para Pink Secret, pues es un súper honor tenerla a ella acá. Es una persona, es una española muy, pues que sabe mucho. Entonces, esta conferencia de Noemí va a ser el 4 de agosto, vuelvo igual a las 7 de la noche. Pueden encontrar sus entradas en latiquetera.com. ¿Cómo lo buscan? Entran a latiquetera.com y ahí cómo buscan la conferencia. Tú le dices, espérate, te voy a decir, ahí hay una parte que se llama
Cambia tu vida con orgasmos, o sea, pongan en el buscador Cambia tu vida con orgasmos y ahí van a ver la conferencia de Noemí Casquet. Bueno, pues ahí está toda la descripción, o sea que esta conferencista que viene el 4 de agosto va a estar muy interesante. Ay, Ana Sofía Giraldo, gracias por estar con nosotros en Canal G24 y por habernos llevado por toda esta travesía entre mitos y verdades sobre la sexualidad femenina, pero sobre todo también, digamos, haciendo esa conciencia desde mucho respeto también con la sexualidad de los hombres un poco, en cuanto a que cuando estas parejas, hombre y mujer, de pronto a veces no tienen comunicación, tienen dificultades pues bastante profundas, que ahí entras tú como sexóloga para ayudarlos en esas terapias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Sandra, a ti por esta invitación y a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues nada, invitarlos y sobre todo, si no pueden ir a la conferencia, a invitarlos también a que se empoderen de su sexualidad, que estudien, que logren sacar todas las cucarachas que les han metido, que en serio vivir una sexualidad plena es una de las cosas más fabulosas que hay. Bien, ahí está Ana Sofía Giraldo. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios con todos. Chao, chao. Chao. Comunidad de Analíticos presenta En Conciencia, un viaje a tu interior. ¿Hace cuánto no estás contigo mismo? Enciende tu bitácora desde este momento en Conciencia con Sandra Valencia. Bienvenidos.